Saludos a todos, estudiantes, profesores y familiares, que hoy espero que estén junto a nosotros para seguir compartiendo saberes matemáticos de matemática 9º grado. Bien, quisiera saber si alguno de ustedes ha tenido la posibilidad de participar en una competencia canina. Que no, pero seguro que lo han podido ver en la televisión, ¿sí? Aquella en que los perros compiten para demostrar sus destrezas. Precisamente la primera actividad que hoy les voy a mostrar trata sobre esto. Veamos qué dice. En una competencia canina, dos perros tienen que recoger un hueso y colocarlo en una caja. Si dos perros, Toby y Canelo, están situados según su raza, de manera tal que los huesos están separados a una distancia con relación a la salida. La distancia entre los huesos es paralela a la distancia entre los perros. Observemos. Nos dicen, determina la distancia que debe recorrer el perro Canelo desde que coge el hueso hasta dejarlo en la caja. Te propongo ahora que anotes esto que te aparece en pantalla. La situación que acabas de representar en tu libreta, seguro que la estás asociando a alguno de los teoremas que hemos estado trabajando últimamente en estos encuentros. Sí, el teorema de las transversales. Pues precisamente hoy vamos a continuar resolviendo problemas y ejercicios donde calculemos la longitud de los segmentos aplicando dicho teorema. Copiemos el tema. Problemas de cálculo de longitud de segmentos aplicando el teorema de las transversales. Ahí te lo dejo en pantalla para que lo anotes. Vamos a darle solución al ejercicio relacionado con la competencia de los perros. Observa cómo está representado. Observa la posición del perro Toby y del perro Canelo. ¿Conoces la distancia que tiene que recorrer Toby hasta alcanzar su hueso, que es de 12 metros? Y la distancia del perro Canelo hasta el hueso que le corresponde, en este caso 15 metros. Pero además conoces la distancia que debe recorrer Toby del hueso hasta colocarlo en la caja, en este caso 6 metros. Pero estamos buscando la distancia que debe recorrer Canelo cuando tenga el hueso para depositarlo en la caja. Y lo hemos identificado con una X.
Pero las condiciones del ejercicio nos plantea que la distancia entre los perros es paralela a la distancia entre los huesos. Y estas dos distancias o estos dos segmentos que representan estas distancias son paralelos, pero además intersecan a las otras distancias que estamos hablando de cada perro a la caja. Por tanto, tenemos las condiciones necesarias y suficientes para aplicar el teorema de las transversales. Pero teniendo en cuenta los segmentos que conocemos sus longitudes, ¿qué parte del teorema puedes aplicar? Observa bien, son segmentos correspondientes de las semirrectas. Por tanto, podemos aplicar la primera parte del teorema de las transversales. Vamos a escribir la proporción entre las longitudes conocidas, 12 metros es a 6 metros, como 15 metros es a X, que es el valor desconocido. Y esto lo pudimos aplicar teniendo en cuenta la primera parte del teorema de las transversales. Correcto. Entonces vamos a continuar como ya ustedes saben. Les daré un tiempo para que lo hagan solos. Verifiquemos la respuesta. Rápidamente aplicaste la propiedad de las proporciones. Luego, puedes simplificar si es necesario para reducir los cálculos. Y vas a obtener que la distancia que debe recorrer el perro canelo con el hueso ya en la boca hasta depositarlo en la caja es 7,5 metros. Te daré ahora otro tiempo para que verifiques tu respuesta. La próxima actividad que te propongo tiene que ver con las señales del tránsito. Ustedes deben haber observado que aparecen a lo largo de todas las avenidas y calles de nuestro país. Pero ustedes conocen su significado. Es importante que identifiquen cada una de ellas, porque tanto los conductores como los peatones debemos tener conocimiento de ellas para no incurrir en algún accidente. Entonces, este ejercicio tiene que ver con la sombra que proyecta la señal que está en una avenida con respecto a la sombra que proyecta una pared que hace esquina donde está esa señal. Veamos entonces en qué consiste este ejercicio. Una señal de tránsito de 2 metros de altura proyecta una sombra de 10 metros. Al mismo tiempo, una pared de un edificio proyecta una sombra de 80 metros y nos dicen que calculemos la altura de la pared. Observa la figura. Te daré un tiempo para que copies esta actividad.
la vas a resolver? Tienes que observar las posiciones que están presentes. Estamos hablando de la altura de la pared, de la altura de la señal del tránsito y además tienes la longitud de la sombra de la señal del tránsito y de esta pared. Fíjate bien que cuando estamos hablando de alturas respecto al suelo, ellos son perpendiculares y dos rectas perpendiculares a una misma recta son paralelas entre sí. Y a la vez, estas están cortando a otras dos que identifican al suelo donde está la sombra y la recta que está uniendo la altura de la pared y la altura de la señal del tránsito. Observa bien, observa qué puedes estar aplicando. Identifica esta representación con los teoremas que hasta ahora hemos estado trabajando. ¿Tienes las condiciones suficientes y necesarias para aplicarlo? Te daré un tiempo para que logres calcular la altura de la pared. Vamos a verificar tu respuesta con la de nosotros. Tenemos el valor de la altura de la señal del tránsito, el valor de la distancia que proyecta la sombra y el valor de la sombra de la pared. Fíjate bien, de acuerdo a las distancias que están identificadas en la figura, ¿qué parte del teorema aplicaste? ¿Y cómo elaboraste tu proporción? Estoy marcando en tu figura e identificando los segmentos que conoces las distancias para que rápidamente te puedas dar cuenta de cuál es el teorema que aplicaste. O mejor, ¿qué parte del teorema de las transversales tuviste en cuenta? Efectivamente, la segunda parte del teorema de las transversales. Entonces tu proporción te debe haber quedado 10 metros es a 2 metros, como 80 metros es a X. Luego debes haber fundamentado por la segunda parte del teorema de las transversales para después efectuar los cálculos, aplicando la propiedad fundamental de las proporciones, despejando, simplificando siempre que sea conveniente para agilizar el cálculo y obteniendo de esta manera que la altura de la pared es 16 metros. Te daré un tiempo para que compruebes la respuesta que debes haber realizado. La próxima actividad, ¿en qué consiste? Mira bien lo que te plantea esta actividad. Dice, en la figura la semirrecta AC es tangente a las circunferencias de centro O y O' en los puntos C y B respectivamente.
Si el segmento AB es de 8 centímetros, el segmento BC de 120 milímetros y AO' es igual a 10 centímetros, calcula la distancia del segmento O'O'. ¿Y cuál es la figura? Aquí la tienes. Te invito ahora a que copies esta actividad. Ya la debes tener en tu libreta. Ahora vamos a identificar en la figura los datos que nos dan. En este caso nos están informando que el segmento AB, su longitud es de 8 centímetros, que el segmento BC, su longitud es de 120 milímetros, que el segmento AO' es de 10 centímetros y que debes calcular el segmento O'O'. Ya entonces tienes las primeras condiciones, pero además nos dicen que la semirrecta AC es tangente a las circunferencias de centro O y O'. Si existe que la semirrecta AC es tangente a las circunferencias, entonces, ¿cómo es el radio de esta circunferencia respecto a esta recta tangente? Perpendiculares. Y por tanto, si este radio es perpendicular a la tangente o la tangente perpendicular al radio, entonces los dos radios de estas circunferencias son paralelos entre sí. Ahora tienes suficiente información para continuar con la resolución del ejercicio. Te daré un tiempo. ¿Cómo les debe haber quedado la respuesta? Bueno, al observar la representación te darás cuenta que hay dos semirrectas de origen común A que han sido cortadas por dos rectas paralelas, que en este caso son los radios de cada circunferencia. Entonces puedes aplicar, porque tienes las condiciones necesarias y suficientes del teorema de las transversales, este teorema. Pero, ¿qué parte vas a utilizar? ¿Observaste cuáles son las longitudes que conoces? ¿Qué segmentos ustedes conocen sus valores? ¿Y cuál es el que tienes que hallar? Entonces, ¿qué parte de las transversales vas a aplicar? Observa bien que estamos hablando de segmentos correspondientes de semirrectas. Entonces vas a aplicar la primera parte del teorema de las transversales. Verifica que tu proporción coincida con la que te estamos mostrando. AB es ABC, como AO' es AO'O'. Después, ¿qué debes hacer? Sustituir los valores. Pero antes observa que para poder sustituir los valores, todos tienen que estar expresados en la misma unidad de medida. Y en este caso, 120 milímetros no coincide con las otras unidades de medida, que están en centímetros. Luego debes convertir 120 milímetros a centímetros y en este caso serían 12 centímetros. Ahora sí puedes sustituir los valores para luego hallar el valor del segmento desconocido, aplicando lo que siempre has hecho.
la propiedad fundamental de las proporciones, despejando y efectuando los cálculos de la siguiente manera. Espero que el valor del segmento O' que ustedes han calculado coincida con el que acabamos de obtener. Te daré un tiempo para que compruebes tu respuesta. La próxima actividad que te propongo consiste en 2 paralelogramos dispuestos como se muestra en la figura y se cumple una razón entre 2 de sus segmentos. Te daré un tiempo para que copies esta información. Y nos piden probar que el segmento AE es al segmento AD, como el segmento AG es al segmento AB. Completa esta información y ahora construye tu figura de análisis. La solución de este ejercicio vamos ahora a proponértela para que vayas comprobando si trabajaste adecuadamente. Nos dicen que ABCD y AGFE son paralelogramos. Si estas figuras son paralelogramos, entonces sabemos que sus lados opuestos son paralelos e iguales.
Y esto es precisamente lo que debes ir escribiendo en este ejercicio. El lado AB es paralelo al lado DC y el lado AD es paralelo al lado CB, por ser lados opuestos del paralelogramo ABCD. De igual manera, con el otro paralelogramo. El lado AG es paralelo al lado EF y el lado AE es paralelo al lado GF. También por ser lados opuestos del paralelogramo AGFE. Verifica tu respuesta. Si observas en tu figura, G es un punto que pertenece al segmento AB. Entonces, como AG es paralelo a DC y AG es paralelo también a EF, por transitividad, el segmento DC es paralelo al segmento EF. Entonces, estás en condiciones de aplicar el teorema que conoces de las transversales, viendo la posición. Tienes en ese caso al segmento AG, que es paralelo al segmento DC, y también paralelo el segmento AG al segmento EF. Por tanto, son paralelos el segmento EF con el segmento DC, y estos a la vez cortan a dos semirrectas que tienen origen común en A. Por eso podemos aplicar el teorema de las transversales. En esta condición tenemos que hacer referencia a la parte que vamos a utilizar. Si sabemos que AE es a AD, como AF es a AC, estamos en presencia de la primera parte del teorema de las transversales. Puedes entonces aplicar esta parte del teorema para plantear la relación entre estos segmentos. Observa en tu figura que son segmentos correspondientes de las semirrectas que están determinados por las rectas paralelas que los cortan. De igual manera, como el punto E pertenece al segmento AD, entonces AE es paralelo a BC y AE es también paralelo a GF. Por transitividad, entonces el segmento BC es paralelo al segmento GF. Puedes entonces representar en tu figura y analizar que como AE es paralelo a BC y AE también es paralelo a GF, entonces los segmentos BC y GF son paralelos por transitividad y estos segmentos a la vez cortan a un par de semirrectas que tienen un origen común también en A,
entonces tienes las condiciones suficientes y necesarias para aplicar el teorema de las transversales, y en este caso también vas a estar utilizando la primera parte del teorema de las transversales porque estás relacionando las razones entre conjuntos correspondientes de las semirrectas. AF es a AC como AG es a AB, y te quedaría de esta manera la proporción con su fundamentación por la primera parte del teorema de las transversales. Como lo que nos piden es que probemos que se cumple esta proporción entre estos segmentos y ya tenemos la proporción, la primera que determinamos entre el segmento AE y AD y el segmento AF y AC, y la otra que acabamos de determinar que nos plantea que AF es a AC como AG es a AB. Si observas estas dos proporciones, te darás cuenta que el miembro derecho de la primera proporción es igual al miembro izquierdo de la segunda proporción. Entonces puedes igualar los otros miembros también por transitividad y te queda demostrado lo que estás buscando. Comprueba tu respuesta y has llegado al final de este ejercicio. Pero el mismo tiene otro inciso donde dice: si los lados del paralelogramo AGFE miden, en este caso AG 6 centímetros y AE 4,2 centímetros, calcula las longitudes de los lados del paralelogramo ABCD. Estamos hablando de las longitudes de un paralelogramo, conocidas las longitudes de otro paralelogramo, pero ya hemos establecido proporciones entre estos segmentos. Por tanto, como datos tienes una razón entre el segmento AE y AD, y tienes que el segmento AG es 6 centímetros y que el segmento AE es 4,2 centímetros, y estás calculando la longitud de los lados del paralelogramo ABCD. Puedes identificar los datos en tu figura, como estás observando ahora, y vas a hallar las longitudes del paralelogramo ABCD. Observa que estas longitudes están dadas por segmentos que son proporcionales a los segmentos que hoy conoces sus longitudes. Pero como AE es a AD, como 3 es a 4, y conoces la longitud del segmento AE, puedes utilizar esta razón de los datos para entonces establecer el valor del segmento AD. Observa que en la figura acabamos de marcar los segmentos que estamos buscando, que son las longitudes de este paralelogramo ABCD. Utilizas, como te había mencionado, la razón de A es a AD como 3 es a 4, sustituyes el valor de AE, que es 4,2, y puedes rápidamente hallar la longitud del segmento AD. Aplicando la propiedad fundamental de las proporciones, efectuando los cálculos, vas a comprobar que el segmento AD, su valor es 5,6 centímetros. Tienes un tiempo para verificar tu respuesta.
te corresponde hallar la longitud del segmento AB, que es el otro segmento del paralelogramo. Estás solo hallando la longitud de dos segmentos del paralelogramo porque sabes que los lados opuestos del paralelogramo tienen igual longitud, son iguales. Entonces, para hallar el segmento AB, vas a utilizar la proporción que ya conoces, que has determinado en el inciso anterior, para entonces sustituir la razón del segmento AE con el segmento AD, que nos dicen en los datos que es 3/4, y estás en búsqueda de la longitud del segmento AB, pero conoces la longitud del segmento AG. Luego sustituyes su valor, despejas aplicando la propiedad fundamental de las proporciones y obtienes el valor del segmento AB. En este caso sería 8,0 centímetros. Ahí tienes la respuesta para que compruebes la que tú debes haber realizado. En el encuentro de hoy hemos estado calculando la longitud de segmentos, aplicando el teorema de las transversales. Pues precisamente la tarea que te voy a orientar para que realices en casa está relacionada con este conocimiento. Y nos dicen que es el ejercicio 15 de la página 71 de tu libro de texto. En la figura ABC es un triángulo. CD es la bisectriz del ángulo exterior ACE y los puntos B, A y D están alineados. Además, se cumple que el segmento AF es paralelo al segmento CD. Esto aparece en tu libro de texto en la página 71. Por tanto, no tienes por qué copiarlo. Vamos a ver cómo continúa este ejercicio. Dice que usted debe demostrar que se cumple la siguiente proporción. Seguro que te percataste que en los datos anteriores hablaban de la bisectriz de un ángulo. Debes recordar la propiedad que cumplen las bisectrices de los ángulos para entonces aplicarlo a la solución de este ejercicio. Ahí tienes en pantalla cómo termina el ejercicio, lo cual no debes copiar porque tienes en tu libro de texto. Espero que hoy lo tratado en este encuentro te haya servido para seguir calculando longitudes de segmentos, aplicando el conocimiento que plantea el teorema de las transversales. Me despido entonces de ustedes hasta un próximo encuentro.